sí, ya el título es largo y el contenido de la clase también suele ser bastante largo. De hecho, tanto la vascularización cerebral como el sistema ventricular darían para clases que son obviamente mucho más largas. Ustedes van a profundizar en esto en sus actividades prácticas. Yo voy a tratar el día de hoy de darles todo lo que tiene que ver con los aspectos básicos que tienen que ver con este tema, que les va a permitir también luego adentrarse en cuando estén estudiando. En principio yo siempre, ¿me escuchan bien? Sí. En principio yo siempre como que trato de interactuar con ustedes en el sentido de por qué creen que es importante conocer a fondo o conocer de una manera plena cuál es la cómo es la vascularización cerebral. Entonces, bueno, recibo varias respuestas, muchas o la mayoría de ellas acertadas. En realidad es importante que ustedes sepan que tanto la vascularización cerebral como lo que tiene que ver con la anatomía del sistema ventricular, porque así se dediquen ustedes a especialidades o a aspectos de la medicina que no tengan que ver mucho con neurología, la parte vascular cerebral de emergencia les va a llegar con bastante frecuencia cuando ustedes estén ejerciendo su carrera, sobre todo en los primeros años y en ese momento después que se gradúan. Entonces, conocer este tema o tener nociones de él nos va a permitir bastante orientar la patología que tenga el paciente. Bueno, entrando en materia, aquí pueden ver el contenido, no se asusten que no oculta el mágico, parece que va a ser larguísimo, pero vamos a terminar en una hora. Ok, en principio, para que nosotros podamos estudiar lo que tiene que ver con la circulación arterial cerebral, tanto anatómica como didácticamente, la vamos a dividir en dos circulaciones, dos tipos de circulación. Una circulación anterior y una circulación posterior. Ambas son las que se van a encargar de suplir, de aportar la sangre a lo que tiene que ver con los hemisferios cerebrales y por supuesto también con otras estructuras tanto en la base del cerebro como en el encéfalo. Estamos hablando en este caso tanto del tallo como del cerebro. Ahora, ¿de dónde surgen tanto la circulación anterior como la posterior? En principio, la circulación anterior surge de las arterias carótidas comunes. Como ustedes vieron el año pasado, la carótida común izquierda se va a originar ¿de dónde? Del arco aórtico. Y la arteria carótida común derecha se va a originar del tronco brachiocefálico. Una vez que la arteria carótida común avanza, va a llegar a la bifurcación carotídea. Y allí es donde se va a dividir en estas dos, en la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Nuestro punto, digamos que nuestro tema principal, nuestro objetivo principal el día de hoy va a ser hablar sobre la arteria carótida interna. Igual, cuando ustedes estén estudiando el tema, no está de más que se vean cuáles son las ramas que emite o que da la arteria carótida externa. Luego tenemos la circulación posterior, la cual va a surgir, va a originarse de las arterias subclavianas. Y a partir de las arterias subclavianas vamos a tener entonces la formación de las arterias vertebrales, que ya les voy a comentar cuál es el recorrido de eso. Bien, ahí ustedes tienen imágenes de un estudio. ¿Alguien sabe cómo se llama ese estudio? Correcto, empecé por ahí. Es una angiografía cerebral, también conocida como arteriografía cerebral. Este es un estudio que se realiza insertando microcatéteres a través de diversas vías. En este momento, pues la preferida o la más diseminada es la vía a través femoral, y entonces se va navegando con ese catéter a lo largo del organismo hasta llegar a lo que son las arterias cerebrales. Este es un procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico.
nos va a servir para poder determinar patología cerebral vascular, puede ser aneurisma, malformaciones arteriovenosas, fístulas, etc. Y también puede ser un procedimiento terapéutico. O sea, podemos a partir de la realización de ese estudio tratar esas mismas patologías del tronco. Entonces, en esta imagen que ustedes ven así hacia su izquierda, aquí podemos observar lo que es la arteria carótida común. Esta es la arteria carótida externa y aquí tenemos la arteria carótida interna. Esta arteria que ustedes ven acá, se les muestra cuál puede ser. Quiero que se escuche por ahí, la arteria vertebral, correcto. Acá, en esta imagen que está en medio, podemos observar la arteria carótida común. Aquí tenemos la bifurcación carotidia y aquí podemos observar justamente cómo la carótida da esas dos arterias importantes. La carótida externa y la carótida interna, que básicamente es la que vamos a profundizar el día de hoy. En la imagen que tienen a su derecha, se puede observar nuevamente una geografía cerebral. Aquí la diferencia es que dice todo esto es la arteria carótida común, acá llegamos a la arteria carótida externa, aquí la carótida interna, y aquí observamos los dos segmentos de la arteria vertebral. Hay una arteria vertebral que es extracraneal y luego una arteria cerebral vertebral que es intracraneal. Okay. Aquí en esta representación, pues en este dibujo, también podemos ver eso que les acabo de comentar. Vemos como lo que sería la carótida izquierda nace del arco aórtico y luego tenemos el tronco brachiocefálico, del cual va a surgir la arteria carótida común derecha. Luego vamos a ir subiendo, llegamos a la bifurcación carotidia y aquí la carótida común se va a dividir en la carótida externa aquí y una carótida interna. La arteria carótida externa, a manera de spoiler, da varias ramas importantes, como en este caso esta arteria, fíjense que está irrigando toda esta zona. ¿Qué nombre le pondría si ustedes fueran anatomistas? Facial. Correcto, esa es la arteria facial, que es una de las ramas de la arteria carótida. Y bueno, luego tenemos entonces nuestra arteria carótida interna, que se va a dividir en segmentos que ya se los voy a mostrar. En la imagen que tenemos a la derecha, fíjense como acá nuevamente vemos las arterias carótidas comunes, estas son las arterias vertebrales, subclavias, y de las subclavias se van a originar las arterias vertebrales. Fíjense el trayecto que ellas hacen. Ellas ascienden a través de los forámenes en los procesos transversos de las vértebras cervicales. En este caso va desde 6 hacia 12 y luego que llega ahí va a empezar a hacer una especie de vuelta, un curso de vueltas sucesivos que lo hace a nivel de la primera vértebra cervical. ¿Recuerdan cómo se llama? Esa vértebra. Correcto. Entonces, ahí hace ese curso de vueltas, entra al foramen magna y una vez que entra al foramen magna ya se hace intracraneal y justamente posteriormente va a devenir en la arteria, en la arteria básica. Ok. Ya sabiendo de dónde, o sabiendo, teniendo en cuenta que tenemos una circulación anterior y una posterior, es evidente porque ambas circulaciones no pueden estar aisladas, porque si no, obviamente sería un problema. Entonces, tanto la circulación anterior como la posterior se van a reunir en esta estructura llamada polígono de Willis, por el anatomista que la describió, pero también que recibe el nombre correcto del circuito arterial cerebral. ¿Qué es el circuito arterial cerebral? ¿Qué es el polígono de Willis? Bueno, el polígono de Willis es un anillo, o tiene forma de anillo, un anillo anatomótico, que va a reunir ambas circulaciones y que va a dar lugar a los vasos sanguíneos que van a irrigar al hemisferio cerebral. Por eso es una estructura fundamental.
en lo que tiene que ver con nuestro cerebro. Ese anillo está presente así de forma completa, o como lo vamos a ver, solamente en el 25% de los individuos, lo que quiere decir que una cuarta parte de todos los que estamos aquí tenemos el polígono de Willis tal y como se describe en los libros. ¿Qué creen ustedes que pase con el 75% restante? Las anastomosis son diferentes. Bueno, lo que sucede es que tiene diversas variantes anatómicas. Se han descrito una gran cantidad de variantes anatómicas en el polígono de Willis, que obviamente hay siempre que tener en cuenta cuando se trata de una patología de persona. Otra ventaja que tiene el polígono de Willis, y seguro también ustedes lo estudiaron cuando vieron el tema de corazón en primer año, es que tiene un abundante flujo colateral, con lo cual entonces permite que cuando hay alguna obstrucción, algún problema neuropático, alguna rotura arterial, etc., ese flujo colateral puede hacer que todavía se mantenga cierta circulación. Entonces, provee abundantes oportunidades para ese flujo colateral, y eso también es muy importante. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿No? Bien, aquí justamente les traje esta representación. Fíjense que aquí tenemos una vista inferior del cerebro y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el polígono de Willis. Como datos importantes, pues, como comenté anteriormente, el polígono de Willis es el que va a dar lugar a los vasos sanguíneos que inervan a los hemisferios cerebrales. Pero adicionalmente, no les comenté, que la arteria carótida interna tiene dos ramas terminales, y esas ramas terminales son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esas son las dos ramas terminales de la carótida interna. Fíjense aquí en la representación como podemos observar todo lo que tiene que ver con el polígono de Willis. Aquí estas que están acá son las arterias cerebrales anteriores. Fíjense que tienen una comunicación anterior, la cual se llama arteria comunicante anterior. Importante que tengan claro, que tengan en cuenta que esta es una arteria única. Solamente tenemos una arteria comunicante anterior, y bueno, obviamente tenemos dos arterias cerebrales anteriores, una de cada lado. Acá, la que pueden ver, que tiene como una especie de forma aquí redondeada, esta es la arteria carótida interna. Y fíjense, las ramas terminales que son la cerebral anterior y esta que pueden observar acá, que es la arteria cerebral media. Adicionalmente, podemos observar que esta que está acá es la arteria cerebral posterior, y fíjense que también es muy importante saber eso, que la circulación anterior tiene una vinculación, tiene una conexión con la circulación posterior. Fíjense, arteria carótida interna, circulación anterior, arteria cerebral posterior, circulación posterior. Y ese vínculo, esa conexión, es esta arteria que está acá. Esa arteria se llama arteria comunicante posterior, pero esta sí tenemos dos, hay una de cada lado. Observen la que está acá y observen la que está acá. Ese es el vínculo, es la conexión entre ambas circulaciones. Ok. La arteria carótida interna no es tan sencilla, lamentablemente, porque entonces nos tomaría menos tiempo tener que estudiarla. La arteria carótida interna luego se divide en segmentos, y esa división, esa clasificación puede ser un poco más simplificada o puede ser un poco más compleja. Yo acá les voy a mencionar la simplificada porque realmente la compleja es más que todo para fines químicos. De forma simplificada, la arteria carótida interna tiene 4 segmentos. Esos segmentos de abajo hacia arriba son el segmento cervical, fíjense que es relativamente vertical, es el primer segmento de todas las clasificaciones y está localizado en el cuello. Realmente los nombres son muy orientativos, así
que si ustedes se saben los nombres, muy probablemente van a sacar la ubicación. Luego tenemos el segmento petroso. El segmento petroso está inmediatamente siguiendo al anterior. Fíjense que hace una especie de curva horizontal y entra a lo que sería la porción petrosa del paso temporal, de ahí su nombre. Luego tenemos el segmento cavernoso. El segmento cavernoso está dentro del seno cavernoso, tiene forma de S y por esa razón también se le ha denominado, lo pueden conseguir como sifón-carotida. Y luego tenemos otro segmento, que es el segmento supracrinoideo o segmento intracraneal. ¿Qué sucede? Este segmento transita junto con el proceso crinoideo anterior, su relación ósea más importante. Él atraviesa la dura madre, se curva posteriormente y entra al espacio subaracnoideo. Ese segmento da una serie de ramas que ya las vamos a ver a continuación. ¿Qué estudio creen que es este que tenemos aquí a la derecha? ¿Cuál les parece que pueda ser? Esta también es una biografía cerebral, fíjense cómo podemos observar todo lo que es la anatomía cerebral con ese estudio. Es un estudio extremadamente anatómico, pero fíjense, en realidad lo traje aquí a colación para que podamos ver los segmentos de la carótida. Aquí está segmento cervical, segmento petroso, segmento cavernoso y luego tenemos el segmento supracrinoideo o intracraniano. Aquí tenemos lo que sería una lista sagital de la arteriografía. Fíjense cómo se dibuja todo lo que es el árbol vascular del cerebro. Y bueno, nuevamente tenemos los segmentos cervical, petroso, la parte de lo que sería el sifón carotídeo, y luego tenemos el supracrinoideo. Igual sucede en el resto de Ok, les comenté que la arteria carótida interna, en su segmento supracrinoideo, da unas ramas, o unas ramas. Esta sería la mnemotecnia, para que se puedan acordar de en qué consiste esa mnemotecnia. O de arteria oftálmica, P de arteria comunicante posterior, A de arteria coroidea anterior, A de arteria cerebral anterior y M de arteria cerebral media. Estas son las ramas que emite la arteria carótida interna supracrinoidea. Y bueno, las tenemos también acá. La mención especial a la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es una arteria que se origina justamente a nivel de la curvatura posterior que les comenté. Ella entra al foramen óptico acompañando al nervio que tiene el mismo nombre, el nervio óptico, y es la arteria que principalmente se encarga de la fuente sanguínea de la retina. Así que es una arteria que va a ser muy importante para quienes salgan de aquí seamos blancos. Ok. En cuanto a la parte de los hemisferios o de las estructuras que van a irrigar estas arterias, lo vamos a dividir en dos. Unas estructuras cerebrales superficiales y unas profundas. ¿Qué sucede? Las arterias del polígono de Lewis lo que van a hacer es que van a emitir numerosas ramas. Esas ramas a donde van a viajar, viajan dentro de los surcos, viajan sobre la superficie del cerebro y también lo hacen a través del espacio subaracnoideo. Y van a irrigar justamente esas estructuras. Luego tenemos estructuras profundas que probablemente ya las hayan escuchado nombrar o en alguna clase les hayan comentado. Núcleo de la base, tálamo, que ya lo vieron, y la cápsula interna. Esas estructuras profundas van a estar irrigadas por ramas también penetrantes que suelen ser pequeñas y que provienen justamente de los vasos que están cerca del polígono de Lewis. Entonces,
tenemos la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior como principales suplidores de sangre en lo que tiene que ver con los hemisferios cerebrales. Aquí podemos observar lo que tiene que ver con la arteria cerebral anterior. Fíjense que ella, como su nombre lo dice, es anterior, aquí hacia adelante. Ella viaja en la fisura interhemisférica. Fíjense que rodea todo lo que tiene que ver con el cuerpo calloso. Y ella tiene varios segmentos. De hecho, estas arterias que vamos a tocar el día de hoy, lo que estamos hablando, cada uno tiene una serie de segmentos que están numerados. Entonces, en este caso, en la arteria cerebral anterior tenemos A1, A2, A3 y así sucesivamente. No es el objetivo de esta clase explicar cada uno de esos segmentos, porque si no, olvídense, en fisiología me van a matar, o sea, porque van a llegar tarde, o en micro, o lo que sea. Entonces, les voy a dar lo que serían las ramas más importantes de cada arteria y posteriormente se profundiza. Fíjense, ella rodea entonces el cuerpo calloso y tiene dos ramas principales. Una arteria que se llama muy perfectamente, muy adecuadamente arteria pericallosa y otra que se llama arteria calloso-marginal. ¿Cuál es la función? Porque es importante la arteria cerebral anterior, porque bueno, fíjense acá en este dibujo que tenemos a la derecha, ella se va a encargar de ligar todo lo que tiene que ver con la superficie medial, la superficie medial de la corteza cerebral, del cerebro. Ella irriga todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, llegando hasta el lóbulo parietal anterior. Como pueden ver en la imagen, la arteria cerebral anterior se encarga de darle el aporte sanguíneo tanto a la corteza motora como a la corteza somatosensorial, que están ubicadas a nivel medial. Luego tenemos la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, como ya se les comenté anteriormente, es la rama terminal de la arteria carótida interna. Fíjense que ella se voltea lateralmente, entra en las profundidades de la fisura silviana y ahí se va a dividir. Tiene una división superior y una división inferior. Adicionalmente, la arteria cerebral media, como comenté anteriormente, también tiene una serie de ramas o segmentos que pueden ir desde el 1 hasta el 4. O a veces hay pacientes o personas que tienen solamente esta arteria. Cada una de esas ramas, fíjense que empieza a dar una serie de vueltas a manera de bucle. Esto lo hacen ya entrando en la fisura silviana, pasan alrededor y sobre el opérculo, emiten otras ramas hasta que al final salen y se dirigen a la convexidad cerebral. ¿Qué hace la arteria cerebral media? ¿Cuál es su territorio de irrigación? Bueno, él se encarga de irrigar dependiendo de la división, ¿no? La división superior irriga estructuras por encima de la fisura silviana, se encarga básicamente del lóbulo frontal lateral y de la corteza peritonal. Y la división inferior irriga todo lo que está por debajo de la fisura silviana. Entonces, en este caso hablamos del lóbulo temporal lateral y de una porción variable del lóbulo parietal. Ok, la arteria cerebral posterior es parte de lo que sería la circulación posterior y ella se origina del tope de la arteria basilar. Aquí podemos ver la arteria basilar. ¿Alguien recuerda cómo se forma la arteria basilar? No llegamos todavía. Se escucha murmullo, pero... Ok. La arteria basilar justamente es en forma de la convergencia de ambas arterias vertebrales, y es la que tenemos
tenemos acá, pero a partir de ella también se van a originar una serie de arterias. Entonces, la que importa en este momento que estamos viendo en esta lámina es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, ¿qué hace? Bueno, ella va a verificar todo lo que tiene que ver con el lóbulo temporal inferior, el lóbulo temporal medial y también indica la corteza occipital medial, es decir, todo esto que está acá. Ese es el territorio de irrigación de la cerebral posterior por ahora. Luego más adelante se amplía un poco, no es tan fácil. Ok, allí podemos, ahora vamos a ver cuáles son esas estructuras cerebrales profundas y cómo es su irrigación. Principalmente tenemos estas tres arterias, luego hay otras que son las cámaras perforantes, las veniculadas, la correa posterior, pero ya eso se lo van a leer brevemente. Las más importantes, los vasos más penetrantes, los vasos sanguíneos penetrantes más importantes en la base del cerebro son las arterias ventriculonucleares. Y ellas se van a originar de los segmentos iniciales de la arteria cerebral media. Básicamente se originan en ¿qué hacen? ¿Qué irrigan? Bueno, ellas llegan, penetran hacia la sustancia perforada anterior y van a irrigar dos zonas importantes. Una gran porción, una gran región de los núcleos de la base y también lo que tiene que ver con el brazo posterior de la cápsula interna. Luego tenemos la arteria coroidea anterior, ¿se acuerdan de dónde se origina? Correcto, pero ¿de qué parte? Correcto. Recuerden eso, que es parte de la neumotenia hemopana, entonces se origina de la arteria carótida interna en su segmento supraquinoideo. Esta arteria va a irrigar algunas regiones de lo que tiene que ver con el globo pálido, el cutáneo y el tálamo. Usualmente irriga al geniculado lateral y también se encarga del brazo posterior de la cápsula interna. Luego tenemos la arteria recurrente de Holter. Ella se origina de los segmentos iniciales de la arteria cerebral anterior, básicamente de A1, y también va a irrigar regiones de los núcleos de la base, pero más hacia el anterior. Irriga la cabeza del caudado, el cutáneo anterior, el globo pálido y también algunas porciones de la cápsula interna. Okay. En esta imagen, fíjense que aquí tenemos un corte coronal, es decir, el corte coronal del cerebro. Entonces podemos observar la arteria. ¿Qué arteria sería esta? No escucho. Ok. ¿Y esta? ¿La? Correcto. Recuerden lo que les había comentado antes. Aquí tenemos nuestra carótida interna y el líquido raro terminal. Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Entonces, las arterias ventriculonucleadas surgen de aquí el segmento inicial de la cerebral media antes de que ella penetre o entre a la fístula silviana y se divide. Entonces, aquí pueden observar el territorio de irrigación de las ventriculonucleadas. Fíjense cómo llega a estructuras como la cápsula interna. Tiene también ciertas ramas que llegan a la cabeza del núcleo caudado, llegan al cutáneo y al globo pálido también. En esta representación que tienen a su derecha serían estas arterias que están acá en color amarillo. Luego tenemos la arteria coroidea anterior. La arteria coroidea anterior estaría más, sería esta que ustedes pueden ver acá. Sí, es verdad que por ahí algo de ojo, pero sí se ve. Ella, nuevamente, eso es una rama de la carótida interna supraquinoidea. Aquí la podemos ver en color verde y vemos esas estructuras de los núcleos de la base que ella está irrigando. Como les comenté, también es muy importante en la irrigación del cuerpo geniculado lateral del cutáneo.
Y aquí en esta sección, en este corte axial, podemos observar el territorio de irrigación de la coroidea inferior, que es esto que ustedes observan acá en color verde. En el caso de la arteria recurrente de Meutner, bueno, dice que ella se origina del segmento inicial de la arteria cerebral anterior y también se dirige a inervar las estructuras anteriormente mencionadas. Acá, en esta zona, podemos observar lo que les dije anteriormente de las arterias talamoperforadas. Esas arterias se originan aquí de la porción proximal, esta es la arteria cerebral posterior. Entonces se originan de acá y tienden también a irrigar, como su nombre lo indica, al tálamo y a una región variable, una porción variable de la cápsula de la arteria. Estas son las arterias tálamo-perforantes, estas son las tálamos geniculadas y estas que están acá, como se ve también, en la arteria coroidea posterior. Pero esas tres arterias tienen territorios similares. ¿Cómo lo llevan hasta acá? ¿Todavía están despiertos? Sí. Ok, entonces vamos ahora a hablar sobre la circulación posterior. La circulación posterior está dada básicamente por esto que está acá, el sistema vértebro-basilar. El sistema vértebro-basilar es la conjunción de todas esas arterias que tienen que ver con la circulación posterior. Este sistema va a emitir numerosas ramas que se van a encargar de irrigar a las estructuras de la fosa posterior, tanto al tallo encefálico como al cerebelo, estructuras que ya seguramente ustedes han visto en detalle. Entonces, este sistema vertebrovascular se va a originar acá de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van a ir corriendo o transitando, mejor dicho. Esto que está acá en la médula oblonga, es como que transitan a lo largo del aspecto ventral de la médula. Como pueden observar, siguen avanzando, llegan a lo que sería la unión conto-medular y allí es donde van a converger y formar a la arteria basilar, esta que estoy enseñando acá. La arteria basilar sigue rostral y transita a lo largo de la superficie ventral del cuerpo. Y una vez, o casi ya llegando a lo que sería la unión encefálica, va a dar origen a una serie de arterias. Da origen, básicamente, a las arterias cerebrales posteriores, que serían estas que están acá. Aquí también tenemos una arteria importante, de la cual ya voy a hablar más adelante. Aquí más o menos se ubica cuál puede ser. Exacto, arteria cerebral superior, que ella se origina como más no tan próxima. Entonces, bueno, ahí más o menos tienen, esta es la representación esquemática de cómo se origina y cómo transita o cómo llega a esa circulación posterior. Dice que acá arriba está el polígono de Willis y se acuerdan de cuál arteria les comenté que es la que comunica ambas circulaciones. La arteria comunicante posterior. La arteria cerebral posterior, ¿se acuerdan que en una de las láminas pasadas les comenté que irrigaba al lóbulo temporal medial e inferior y a la corteza occipital medial? Pues tiene más territorio de irrigación, es decir, irriga más estructuras. Irriga también, aparte del tálamo, e irriga al mesencéfalo. Entonces, es una arteria cuyo tránsito, cuyo recorrido y cuya aportación sanguínea es sumamente importante. El sistema vertebrovascular va a tener una serie de ramas grandes, que son estas que ustedes ven acá. Estas son siglas en inglés, pero PICA da para arteria cerebral anteroinferior, AICA para arteria cerebral anteroinferior, SCA sería arteria cerebral superior y la arteria cerebral posterior.
Esas son las ramas más importantes que tiene el sistema vertebrovascular. Luego, cada una de esas arterias también se divide en segmentos. Pero bueno, es lo que todo esto lo dejo. Fíjense, aquí lo podemos observar, como les comenté anteriormente, todo esto que está acá son las arterias vertebrales, en el aspecto lateral de la médula oblonga, convergen, forman la arteria basilar. Importante que de la arteria basilar, justamente de esta porción, a nivel de lo que sería, fíjense que todo esto es el puente, este sería el puente caudal, aquí vamos a tener dos ramas. Entonces, esta que está acá sería la arteria cerebral posterior inferior, que justamente surge de ahí y sale, y se va a encargar justamente de irrigar lo que es la porción del puente caudal y al cerebro, la puente caudal y al cerebro inferior. Luego, la arteria basilar continúa y va a generar una serie de ramas, que son acá en el topo de la arteria basilar, las cerebrales posteriores, la cerebral superior, y luego tenemos también a la arteria cerebral anteroinferior. Ven esta estructura que está acá, que no está el color del vaso sanguíneo. ¿Qué estructura creen que puede ser ese? Correcto. Este es el tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor. Él pasa entre la arteria cerebral superior y la arteria cerebral inferior. Acá tenemos una vista lateral, pasa algo relativamente similar, tenemos nuestra arteria vertebral, convergen, forman la arteria basilar. La arteria basilar da para la arteria cerebral posterior inferior, esta es la arteria cerebral anterior inferior, luego llegamos al tope y tenemos lo que sería nuestra arteria cerebral posterior. En este dibujo, en esta ilustración, pueden observar entonces los territorios de irrigación de las arterias cuando estamos en la circulación posterior. Fíjense, aquí en la médula oblonga, tenemos, está irrigada básicamente por dos estructuras vasculares. Tenemos a nivel caudal ramas paramedianas de lo que tiene que ver con la arteria lineal anterior, y a nivel ventral ramas paramedianas de las arterias vertebrales. Luego tenemos el puente se divide en un puente caudal y en un puente rostral. Básicamente el puente caudal está irrigado por lo que sería la arteria cerebral anterior inferior, mientras que el puente rostral está dado por ramas circunferenciales. Esas ramas provienen justamente de la arteria basilar. Estas ramas circunferenciales pueden ser cortas o largas y son las que predominantemente irrigan al puente rostral. En algunos casos, en algunos pacientes o en algunas personas, hay una indicación también del puente rostral, pero en una pequeña porción por la arteria cerebral superior. Realmente, el principal territorio de la arteria cerebral superior lo dice su nombre. ¿Cuál sería? ¿Cuál será? La parte o la cerebral superior. Exacto, muy lógico. La arteria cerebral superior es la que se va a encargar de irrigar al cerebelo superior, mientras que el cerebelo inferior va a estar irrigado entonces por lo que tiene que ver con la aire. Y luego llegamos al mesencéfalo. El mesencéfalo está irrigado por ramas proximales que surgen tanto del tope de la arteria basilar como de las arterias cerebrales posteriores. Esos son sus principales aportes sanguíneos. También se ha visto que hay unas ramas paramedianas que pueden surgir del tope de la arteria basilar
y que esas arterias entran a través de la fosa interpeduncular y pueden irrigar al mesencéfalo, sobre todo medial. Bueno, si hemos hablado de lo que tiene que ver con la circulación arterial, también tenemos que tocar algunos temas o algunos puntos en lo que tiene que ver con el drenaje venoso del cerebro. Fíjense, el drenaje venoso del cerebro, para efectos prácticos, puede ser dividido en un sistema superficial y en un sistema profundo. Entonces, esas venas superficiales van a drenar ¿a dónde? Al seno sagital superior y al seno cavernoso, mientras que las venas profundas drenan predominantemente en la vena cerebral magna. ¿Alguien sabe qué otro nombre recibe esa vena? Recibe también el nombre de gran vena de Galeno, aunque obviamente en terminología anatómica el más correcto es vena cerebral magna. ¿Hacia dónde drenan luego ese sistema superficial, ese sistema profundo? Bueno, van a drenar básicamente hacia la vena tubular interna. Este es como al final el desarmadero definitivo de todo lo que es el sistema venoso cerebral. Ese sistema, sobre todo el superior, está dado justamente por toda esta estructura que ven acá. Este es el seno sagital superior. Fíjense que ocupa una gran porción, una gran parte de lo que tiene que ver con el cerebro, se origina aquí adelante a nivel del corazón ciego y está dividido en tercios. Tiene un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. Eso lo da la estructura cerebral, la estructura craneal, esa división. Y fíjense que termina acá atrás, en una zona que se llama confluencia de los senos. ¿A dónde drena el seno sagital superior? Pues va a drenar acá en el seno transverso. Esa es la zona donde él va a drenar. Y fíjense que el seno transverso se continúa, luego hacia acá abajo, hace como una especie de curva y se continúa, se transforma en el seno sigmoide. Ese seno sigmoide entra en lo que sería el foramen tubular y sale como la vena tubular interna. Luego, acá tenemos la otra estructura predominante en el sistema superficial, que es el seno cavernoso. El seno cavernoso complejo, está localizado acá al lado de la cinta turca. Contiene la porción cavernosa o el segmento cavernoso de la arteria carótida interna y adicionalmente tiene varios nervios craneales, que son el nervio oculomotor, el tronclear, el abducens, y tiene las dos primeras ramas del nervio trigeminal, es decir, tercero, cuarto, sexto y las dos ramas del quinto nervio. El seno cavernoso va a drenar vía seno petroso, vía dos senos petrosos. Un seno petroso superior, que está acá, va a drenar hacia el seno transverso y el seno petroso inferior que va a drenar hacia la vena tubular interna. Entonces, esos son, digamos, los escapes definitivos que tiene ahí el seno cavernoso. Luego tenemos el sistema venoso profundo en el que las venas cerebrales internas, las venas basales de Rosenthal y la gran vena de Galeno o vena cerebral magna, básicamente son las que lo van a constituir. En este caso, fíjense como esta vena, la vena de Galeno, ella atraviesa la dura madre, entra a lo que sería el territorio de la dura madre y se une con el seno sagital inferior, que es este que está acá, y forman el seno recto. Vean lo que está acá. Importancia de ese seno, pues que junto con el seno sagital superior, el seno recto y el seno occipital
Fíjense que confluyen en esta zona que está acá, en esta estructura, que se llama tórcula o prensa de erófilo o confluencia de los senos. Cualquiera de los tres términos que está correcto. ¿Dónde está esta estructura? Pues si ustedes se tocan aquí atrás, es la protuberancia occipital externa, ¿cierto? ¿Sí se la tocan? Bueno, esa estructura está ahí, pero a nivel interno, en lo que sería la protuberancia occipital interna. Es muy importante porque a partir de aquí es donde confluye también, o donde se reúne todo el drenaje venoso del cerebro, por lo cual cabría esperar o cabe inferir que una lesión allí en esa zona es de extrema gravedad. Luego, también en el sistema profundo tenemos una vena cerebral anterior, tenemos venas cerebrales medias profundas y también tenemos a la que van a drenar hacia las venas basales de Rosenthal. Tenemos acá una de cada lado. Esas venas basales de Rosenthal se unen con la vena cerebral interna y forman la vena cerebral mayor. Ese es el recorrido, esa es la configuración que tiene el sistema profundo del cerebro. Que no cunda el pánico, no se vayan a quedar como él, no se vayan a dormir, que ya solamente falta la parte del sistema ventricular. Entonces, ¿qué es un ventrículo? Un ventrículo es una cavidad que está dentro del cerebro, que está profundo en la estructura subcortical y en la cual se contiene o que está contenida por líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos se originan a partir del tubo neural durante el desarrollo embrionario. Contiene o está contenido o hay dentro del ventrículo unas estructuras llamadas plexos coroides, que son los que predominantemente producen el líquido cefalorraquídeo. Digo predominante porque el líquido cefalorraquídeo también se puede producir en otras localizaciones, pero esta es, digamos, la principal. Los ventrículos están revestidos por una capa de células epidimales, las cuales están en sus paredes internas, pero a su vez tenemos unas células similares que se llaman células epiteliales coroides, que son estas que están acá. Esas fueron las que estudiaron en histología y que les dijeron que era el ejemplo típico de los epitelios intracúbicos. Son estas que están acá y son células que están alineadas con los vasos sanguíneos a nivel de los plexos coroides. Ok, ¿cuántos ventrículos tenemos? Correcto, tenemos 4 ventrículos, o anatómicamente describimos que hay 4 ventrículos. 2 de ellos son los ventrículos laterales, uno de cada lado. Tenemos un tercer ventrículo, el cual se encuentra en el diencéfalo, y un cuarto ventrículo que está localizado justamente rodeado por lo que sería el puente, la médula oblonga y el cerebro. Fíjense, aquí tenemos una vista lateral y aquí está una vista coronal de todo lo que es ese sistema ventricular. Todo esto que ustedes ven acá correspondería al ventrículo lateral. Este sería aquí el tercer ventrículo y aquí tendríamos el cuarto ventrículo. Si seguimos en la vista coronal, acá estaría el tercer ventrículo y aquí estaría el cuarto ventrículo. El ventrículo lateral, a su vez, tiene una serie de partes que lo conforman y que se denominan astas o cuerpos. Esas astas reciben su nombre de acuerdo al lóbulo cerebral en donde están o a la dirección a la cual se tienen. Por ejemplo, acá tendríamos todo lo que sería el cuerpo o asta frontal. Ella se origina o surge en la porción anterior o está anterior al foramen interventricular, se extiende a través del cuerpo del ventrículo y llega hasta el lóbulo frontal. Luego tenemos un lóbulo, una asta posterior que se extiende al lóbulo occipital y un asta temporal que se orienta inferior y anteriormente justamente hacia el lóbulo del mismo lóbulo.
acá en esta zona podemos observar que confluyen o que se unen todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el asta posterior y el asta inferior. Entonces, esta zona que está acá se llama atrio o trino. Disculpen. Aquí podemos observar una vista superior en la que observamos la misma estructura, aquí están lo que serían las ventrículos laterales con sus diversas aspas: frontal, posterior, inferior o temporal. Y aquí tenemos una vista todo hacia abajo de lo que sería el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y aquí lo tenemos un poco más desglosado, por decirlo de alguna manera. Entonces tendríamos que los ventrículos, tanto los ventrículos laterales que están comunicados con el tercer ventrículo por este foramen, este agujero, que se llama foramen interventricular, y el tercer y cuarto ventrículo están comunicados por esta estructura que ven acá, que se denomina acueducto de Sill o acueducto cerebral, que sería el término más correcto. El líquido cefalorraquídeo va a dejar el sistema ventricular a través de los forámenes del cuarto ventrículo, que son los que están acá. Tenemos unos forámenes laterales, que son estos que ven acá, que son los forámenes de Luschka o laterales, y un foramen en la línea media, que es el foramen que se llama medial o de Marchand. Y esto que está acá, que ustedes ven acá, es el conducto central de la médula espinal. Ahí en esa tabla pueden observar entonces todo lo que tiene que ver con la localización y relaciones de las estructuras que anteriormente les comenté, tanto cuerpo o asta como el cuerpo y lo que tiene que ver con el tercer y cuarto ventrículo. Recuerden que el tercer ventrículo, que se encuentra en el encéfalo, tiene como paredes al tálamo y al hipotálamo. Seguramente ya lo vieron en la clase correspondiente. Y bueno, aquí pueden observar cómo se comunican los diversos ventrículos. Aquí tenemos el ventrículo lateral, aquí estaría el foramen interventricular o de Monro, deriva o permite que el líquido cefalorraquídeo llegue al tercer ventrículo, el cual va a ir viajando hasta llegar al cuarto ventrículo. Y eso lo hace por medio del acueducto cerebral que se encuentra en el mesencéfalo. Posteriormente va a salir el líquido o va a llegar a lo que sería la médula espinal a través de los forámenes del cuarto ventrículo. Bueno, aquí en esta misma vista, pues lo que les estaba comentando anteriormente, este sería lo que tiene que ver con el tercer ventrículo, acueducto cerebral, cuarto ventrículo, foramen de la línea media, como ya vi, y foramen lateral, que son los de luz. ¿Cuánto tenemos nosotros de líquido cefalorraquídeo circulando en el organismo? Pues aproximadamente el volumen en un adulto es de 150 mililitros aproximadamente. Él se produce en los plexos coroides, pero también en otras estructuras, a una velocidad de 20 mililitros por hora. Lo que si ustedes sacan la cuenta, eso les va a dar aproximadamente 500 cc diarios. Eso quiere decir, o nos hace inferir, que el líquido cefalorraquídeo tiene un recambio a lo largo del día. Él se recambia varias veces a lo largo del día. Y bueno, por último tenemos entonces que hablar de la cisterna cerebral, que es una cisterna cerebral, como la definimos. Es básicamente un ensanchamiento del espacio subaracnoideo que está en diversas áreas del cerebro y que forman colecciones más grandes de líquido cefalorraquídeo. Hay muchísimas cisternas que podemos describir a nivel del cerebro, pero estas que están acá, digamos que son las más importantes. Las cisternas perimesencefálicas están constituidas por estas, que son la cisterna ambiens, tenemos una a cada lado del mesencéfalo, la cisterna quadrigemina, que se encuentra posterior al mesencéfalo,
está debajo de la porción posterior del cuerpo calloso y debe su nombre a que tiene relaciones cercanas con los folículos, tanto los folículos superiores como los folículos inferiores. Y tenemos la cisterna interpeducular, también conocida como fosa interpeducular. Ella está en la superficie ventral del mesencéfalo, recuerden, entre los dos pedúnculos cerebrales. Y aparte de ser importante por ser una cisterna, es importante porque representa la salida del tercer nervio craneal del mesencéfalo. Aquí la pueden ver. Esta sería la cisterna cuadrigemina junto con la apis, y por acá tendríamos lo que tiene que ver con la cisterna anteriormente mencionada, o la cisterna interpeducular. Sería esta que estamos haciendo por acá. Y aquí pueden ver la relación. Estos serían los folículos superiores, los folículos inferiores, y la cisterna estaría básicamente localizada en esa zona. Aquí en esta imagen pueden ver la salida del nervio oculomotor, justamente de la fosa interpeducular. Y ahí obviamente acaba la mesencéfalo. La otra cisterna importante a considerar es la cisterna prepontina, se llama así porque está ventral al puente, importante también anatómicamente porque contiene a la arteria basilar y al sexto nervio craneal, al nervio acusis. Ella transita a lo largo del clivus, más o menos al nivel de la ortomedular. Luego está la cisterna magna, que se llama así, primero por ser la cisterna más grande y porque está relacionada con el foramen magno. También se le denomina cisterna cerebelo-medular y es la que se encuentra debajo del cerebelo. Fíjense, la pueden observar acá en esta zona. Es una cisterna que es bastante visible cuando hacemos un estudio tomográfico y obviamente también más cuando hacemos una resonancia magnética. Se puede ver incluso mucho más grande, mucho más ensanchada, y eso es una variante anatómica. Eso se llama megacisterna magna. Y aquí veis la cisterna lumbar. La cisterna lumbar, obviamente está localizada a nivel de la columna lumbar, contiene a la caudalina y es una estructura importante porque es de esta región donde obtenemos el líquido cefalorraquídeo cuando hacemos un procedimiento de punción lumbar. Cuando todos ustedes hagan una punción lumbar, justamente el líquido va a salir de acá de la